Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de noviembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de adentrarnos en el penúltimo mes del año y de resúmenes de lecturas. Imagino que los resúmenes del mes de diciembre no van a llegar, obviamente, hasta después de todos los balances de fin de año, de los abandonos del 2024, el top de peores lecturas y el top de mejores lecturas. Así que bueno, se viene una etapa, movida y muy trabajosa. Y se supone que yo estoy en vacaciones, porque todo esto va a ser en enero. Porque yo no entiendo, eso es algo que no entiendo. La gente que empieza a hacer los top de mejores lecturas, peores lecturas, balance del año, resumen del año, ahora, todavía falta diciembre, señoras y señores. O sea, no sean tan ansiosos, por Dios. Porque además hay libros que entran en diciembre, que no se terminó todavía el año, que pueden estar dentro de esos tops. Así que yo esto todo lo hago en enero, no lo hago antes. Así que bueno, enero, que es mi mes de vacaciones, va a ser un mes, porque además mis tops, por los que no saben, bueno, son muy elaborados. No son solo 10 libros, bueno, ya van a ver de qué se trata. No me explayo más con respecto a este tema, empecemos con el resumen de noviembre. El primer libro del mes de noviembre es Cómo pronunciar cuchillo, de la escritora tailandesa, que en realidad es de origen tailandés, pero vivió casi toda su vida en Estados Unidos, Souvankam Tamabongsa. Si se dice así o no se dice así, no tengo la menor idea. No he podido rastrear cómo se pronuncia realmente en tailandés, así que bueno. A ver, eso es un libro de relatos. Lo acaba de publicar Eterna Cadencia, que es una editorial argentina, que tiene un muy buen catálogo. Y la verdad que me gustó bastante. Es un libro que habla sobre la inmigración, justamente. Todos los relatos están sustentados en eso. Hay alguno que no tiene nada que ver con nada, que fueron los que no me gustaron o menos me gustaron, pero en general casi todos los relatos sí, y sí me gustaron, o sea, sí están basados en la inmigración y sí me gustaron, y tiene que ver con la inmigración, obviamente, tailandesa, de los tailandeses a Estados Unidos particularmente. Si bien son relatos que aparentemente no cuentan nada trascendental, lo trascendental está en el espíritu de superación de las cosas que tienen que vivir y que tuvieron que pasar los tailandeses y la adaptación, digamos, a un país que no tiene nada que ver con nada. Que además es un país que, por supuesto, los trata como ciudadanos de tercera, ni siquiera vamos a hablar de ciudadanos de segunda, y bueno, tienen los empleos que nadie quiere, hay unas grandes injusticias sociales, hay racismo, hay intolerancia, hay una mirada despreciativa hacia los tailandeses y bueno, por supuesto, todo lo que surge de los inmigrantes, sobre todo de países subdesarrollados, ¿no? Con Estados Unidos siendo como es. Así que bueno, muchos de los relatos en realidad tratan sobre eso, son distintas caras de lo mismo, con historias que son bastante diferentes, pero en realidad finalmente te está retratando la misma situación social y que están muy bien. La verdad que me parecieron muy interesantes. La única cosa que podría decir es que hay varios que están narrados desde niños y que las voces narradoras de los niños no las consigue bien. Parecen adultos, o sea, la narración es como la de un adulto, pero en supuestamente los zapatos de un niño. Y bueno, eso a veces como que choca un poco y quita la verosimilitud de lo que estás leyendo, pero más allá de eso, que es algo mío personal, me gustó, es un libro que me gustó. El siguiente libro que terminé fue El corazón del daño, de la escritora argentina María Negroni. Bueno, este libro yo adelanté en el book tag de repaso de año de la semana pasada, que iba a hablar con detenimiento acá en el resumen. Miren qué gracioso que no me acordaba que lo tenía en formato físico. ¿Por qué es esto? Porque yo leo mucho en digital. Cuando un libro me gusta mucho, lo trato de comprar. Cuando no me gusta nada, bueno, queda ahí. Este libro no me gustó nada y perdí el registro de que lo tenía en la biblioteca porque este libro me llegó con una de las suscripciones de 2 follitos. En realidad no era el libro que tenía que venir con esa suscripción, que fue la de octubre, sino que la suscripción traía El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la escritora Tatiana Tibulac, un libro que yo ya había leído. Entonces, como sabían que era así, me mandaron uno que fue sorpresa, que fue una recomendación de mi librero, de Cristian, porque todos nos conocemos acá. En Mendoza Chico nos conocemos entre todos. Entonces, bueno, nada, esto fue como una cosa única, ¿no? Y la verdad es que no me gustó nada este libro. Me pareció muy pretencioso. Es un libro muy snob.
muy de estos libros que yo siempre critico de los escritores argentinos, que son cultos y que quieren que todo el mundo sepa lo cultos que son y que además se han ido al extranjero, entonces tienen que demostrar toda esa cultura general que tienen, entonces citas en otros idiomas, referencias y miles y miles y miles y múltiples referencias a distintas cosas culturales, desde obras pictóricas hasta, por supuesto, libros. Por supuesto, tienen que ser libros de la tradición cultural helénica. ¡Ay! Que eso es una cosa que decís, bueno, por supuesto, todas estas citas en otros idiomas no traducido, esto ya es queja que yo siempre tengo hacia las editoriales, si tenés un libro en español que tiene citas en otro idioma, traducilo, gastate plata en el traductor, porque yo estoy leyendo en español y no tengo por qué saber otros múltiples idiomas. Estas cosas que realmente dificultan la lectura, pero lo que más a mí me costó y me dificultó la lectura justamente es que ella hace una especie de construcción del lenguaje para poder narrar lo que no es capaz de narrar ella con sus propias palabras, que es una muy mala relación que tuvo con su madre, una relación en realidad de amor-odio, una relación muy viciada, con ella tratando, digamos, de que la madre la quisiera y una madre que no era que era terrible, sino que realmente era una madre poco afectiva y muy crítica. Entonces, cuando muere la madre de María Negroni, ella escribe este libro a modo de catarsis. Ella misma dice al principio del libro que este libro muy probablemente sea un blef, ¿sí? Y que no tenga mucho sentido y que muy probablemente nunca debería haber sido editado. Bueno, estas cosas que sí, bueno, si vos pensabas esto, un poco como lo que dice el hebrero de su novela Luminosa. Si vos pensás eso del libro, no lo publiques. O sea, porque vos sos tu primera autocrítica. Pero bueno, ella hace una catarsis en una forma muy extraña, con un idioma muy decodificado, muy también cercano a la poesía, que a mí no me gusta la poesía, esto de utilizar las palabras no con el significado real de las palabras, sino con otro, que se lo atribuye el lector y cada uno atribuirá lo que se le dé la gana y lo que salga del inconsciente propio, que me pareció insoportable. O sea, realmente lo digo así. Menos mal que yo había leído Cartas Extraordinarias, que me encantó y que no tiene nada que ver con el estilo narrativo de este. Porque si yo hubiera empezado por este, hubiera pensado que todo lo que escribía Negroni era así y no hubiera seguido de ninguna forma. Miren que esto es una cosa extrañísima. Yo no suelo ponerle post-it a los libros, ni marcarlos, ni nada, pero es que en este caso lo hice porque es muy difícil explicarles o transmitirles cómo está escrito. Se los tengo que leer, porque realmente no tiene desperdicio. Es más, me anoté frases directamente en un punto en donde ya estaba harta de este tipo de construcción del lenguaje y empecé a escribir ciertas cosas que ya me parecían realmente muy afectadas. Eso hizo que se me dificultara muchísimo leerlo, que estuviera luchando contra lo que estaba leyendo. Es un libro que es muy corto y se me hizo muy largo. Y además, particularmente a mí, como persona, o sea, esto ya es la parte subjetiva total, todo es subjetivo, porque hay gente que le encanta este libro, esto lo tengo que aclarar. Pero hay una cosa muy subjetiva que a mí, una cosa que me parezca más patético que un adulto que sigue culpando a sus padres de lo que le pasa en su vida. Ya está, o sea, yo entiendo que las relaciones primarias son muy importantes, todas nuestras relaciones primarias son muy importantes, nos marcan, nos hacen quienes somos, para bien, para mal, pero llega un punto de la adultez en donde uno, digamos, a lo mejor no hace las paces, todo depende también qué tipo de niñez uno tuvo, estamos hablando de niñeces normales, digamos, o sea, de nada, el padre no era lo que uno esperaba o no hizo con nosotros lo mejor, pero no estamos hablando de violencia ni nada por el estilo, sino las cosas que nos pasan normalmente con nuestros padres, pero llega un punto en que uno, si no hace las paces, por lo menos se resigna que eso fue así y toma las riendas de su vida y sigue con la vida hacia adelante, haciéndose cargo. No podés el resto de tu vida decir yo soy lo que soy y me pasa lo que me pasa y yo no soy feliz por tu culpa, porque vos hiciste esto, lo otro. Ay, por favor, ya está. Encima, Negroni cuando escribe esto es grande. O sea, ya está. Entonces, este libro trata de una queja continua hacia la madre, de principio a fin, escrito para mí insoportablemente. Además, hay autorreferencias totales, completas en el libro. Cuando escribí tal libro lo hice por tal cosa, es cuando escribí de otro porque escribí esto porque tenés justificación con respecto a esto, porque vos me hiciste tal cosa, entonces por eso yo escribí tal otra. Bueno, pues yo no he leído la obra de Negroni, entonces nada me significa nada. No, realmente un fracaso total. Miren, ahora viene la parte en donde les voy a leer algunas frasecitas como para que entiendan un poco lo que me refiero cuando digo que deconstruye e incluso destruye el idioma. Por ejemplo, en vez de decir yo tampoco, dice yo también no.
En vez de decir yo hacía esfuerzos por negar preguntas, dice yo hacía esfuerzos por decir preguntas en el ningún negar. En vez de decir no dije nada, es ni nada no dije. En vez de decir yo tirada, dice una tirada yo ahí. Parece una persona que tiene grandes dificultades para poder construir frases en el idioma. En vez de decir huí, es me quedé bien huida. En vez de decir el invento de todo, dice la inventación de todo. Estas cosas de sustantivar me molesta tremendamente. Entendí de repente. No, dice entendí de un repente, aunque no lo crean. Y ahora, porque siempre hay joyitas para leer, les voy a leer algunos fragmentos como para que vean cómo es el tema de, de las referencias, etc. La escritura es un asunto grave. No basta con recoger los restos del naufragio. Hay que instalar en medio de las ruinas las marcas de la obsesión. Y después dejarse embeber, eludiendo el tedio de cualquier presente. Todo lo que pide es ser la intemperie misma. Tirar del hilo de la madeja de lo que no sabe para hilar con eso un pensamiento ciego. A veces, por esos vericuetos se llega lejos, se abandona la estupidez, se tolera el peso de lo escaseado. A veces, a las rarísimas veces, se logra explicar qué es una reina loca, cómo fue que se acostó con su madre, su padre, su hijo y su caballo. ¿Cuándo interviene la muerte para escupir algún pétalo? ¿Y por qué la muñeca, al abrir los ojos sin que nadie la vea, dice ¡qué vida! Con B alta? Porque no sabe hablar sin faltas de ortografía. Bien, eso está escrito, esa última parte está escrita en cursiva. Quiere decir que ella está citando algo. ¿Qué está citando? No tengo la más pálida idea. Tampoco me interesa, debo decir. Bueno, y para muestra basta un botón. No voy a seguir leyéndoles frases sin sentido, para mí, por supuesto, y párrafos también sin sentido, y sobre todo queja, mucha queja de lo terrible que es crecer. En fin, no fue un libro para mí en lo absoluto, pero por supuesto voy a insistir con María Negroni porque por suerte leí Cartas Extraordinarias. Los siguientes dos libros, porque en realidad están los dos en uno, son de María Elena Walsh, y es el caso de Novios de Antaño y La Abuela Agnes. En Novios de Antaño es el más largo, digamos, de los dos. La Abuela Agnes es en realidad epistolar, pero están relacionados entre sí. Bueno, la búsqueda de este libro es porque en su momento leí Viajes y homenajes, que son ensayos, crónicas, etcétera, de María Elena Walsh, y me pareció fascinante. Yo no había leído nada de ella para adultos. O sea, yo la conozco a María Elena Walsh por sus canciones infantiles y mi relación con ella es desde la infancia. Entonces, creo que fue este mismo año que leí Viajes y homenajes, o el año pasado, ya no recuerdo, pero cuando descubrí esa otra faceta me gustó muchísimo. Y entonces empecé a investigar y bueno, encontré este libro en una librería de viejo de Buenos Aires. No sé por qué no se editan estos libros de María Elena Walsh y se edita solo lo que es infantil. Bueno, a ver, en este caso es una autoficción, reconstruye su infancia en Buenos Aires. Estamos hablando de mediados del siglo XX, un poquito antes de la década del 50. Y no solamente reconstruye su infancia, sino también toda su familia. En el caso de la abuela Agnes, lo publica posteriormente. Tiene que ver con su abuela, justamente su abuela paterna, y es porque descubre de casualidad una serie de cartas que habían quedado, digamos, guardadas en la familia hacia la abuela Agnes y de la abuela también. Por quienes no saben, María Elena Walsh era descendiente de ingleses, por eso de ahí su apellido. Y es re interesante. La parte epistolar yo la leí primero porque era más cortita y a mí me gustan mucho los libros epistolares y pensé que eran dos libros diferentes. Pero en realidad está muy ligado a lo anterior porque ella cuando reconstruye su infancia, esta abuela no tiene mucha idea de quién es. Es como es un fantasma que está por ahí a través de las narraciones de su padre, etc. Cuando descubre quién fue su abuela es que ella agrega, digamos, esta segunda parte en donde termina de hacer como la reconstrucción familiar. Es espectacular este libro porque ella era una persona muy interesante, entonces lo que escribe y lo que reflexiona también lo es, porque también hace una reconstrucción muy interesante de Argentina a principios del siglo XX y a lo largo del siglo XX, sobre todo con respecto a los inmigrantes. Pero ella, al ser hija de inmigrantes ingleses, su historia, si bien tiene muchas cosas comunes con todos los inmigrantes, también tiene sus particularidades, que también lo hace original e interesante. Tiene una forma de escribir rara, al principio cuesta un poco meterse, a veces incluso se desdobla y escribe sobre ella misma como si fuera otra persona, y eso cuesta. Y también tiene muchísimas citas
que en realidad son citas literarias de canciones, bueno, de la cultura, del acervo cultural, pero que están relacionadas con lo que ella va narrando. Te las pone en cursiva para que sepas que está diciéndote algo que viene de otro lado, pero en realidad tiene mucho sentido con lo que está contando, ¿sí? O sea, no está puesto porque sí. Entonces eso también lo hace interesante. Bueno, a mí me gustó mucho. La verdad que me sigo sorprendiendo con lo bien que escribía, lo interesante que escribía. Así que voy a seguir, por supuesto, leyendo lo que encuentre de María Elena Walsh. Me dicen ustedes si han leído alguna cosa. Y bueno, y esto se los recomiendo particularmente. El siguiente libro que terminé fue de un plumazo, Las historias perdidas de mi maravilloso Terry Pratchett. Este es un libro que se publicó hace nada este año y bueno, que fue estas publicaciones que se van haciendo después que muere un autor, que se encuentran, tratan de explotar, digamos, lo más que se pueda la gallina de los huevos de oro. Y en este caso, particularmente, bueno, descubrieron de casualidad que Pratchett había publicado varios relatos para niños y para jóvenes en un diario, ahí les digo cuál, el Western Daily Press, bajo los seudónimos de Patrick Kearns, que era el apellido materno, y Uncle Jimmy, que bueno, que ese sí se conocía. Ese, por lo menos, digamos, ese apodo que se ponía Pratchett se conocía, pero el otro no. Entonces, bueno, en un trabajo un poco por casualidad, descubrieron estos escritos, se dieron cuenta que eran de Terry Pratchett por ciertas referencias. Bueno, hay todo un prólogo que explica todo esto y un epílogo también. Y bueno, decidieron que iban a publicar estas historias, que Pratchett no había puesto el foco de la gente en ellas, y bueno, en fin. Que el prólogo, que es el del Neil Gaiman, está muy bien. Saben los que lo saben, y si no se los cuento, Neil Gaiman era muy amigo de Terry Pratchett. Juntos escribieron Buenos Presagios, que es un libro que ahora está muy en boga porque también tuvo una adaptación al cine, que el guión lo hizo el propio Neil Gaiman. Empezó haciéndose el guión él con Terry Pratchett, pero después, bueno, Terry murió, continuó Neil Gaiman. Bueno, y eran muy amigos, así que el prólogo es muy lindo, pero lo que dice Neil Gaiman es tal cual, que él se pone en duda si el Terry de Mundo Disco hubiera estado de acuerdo con que se publicaran estas historias, porque él era muy autocrítico y la verdad que, bueno, a ver, son las historias de Terry Pratchett, sí, pero es un Terry Pratchett muy lavado, es un proto Terry Pratchett, en donde uno puede llegar a empezar a visorar cómo va a ser después el Pratchett de Mundo Disco. Y las historias están bien, son bien para el público infantil y juvenil, muchas tienen que ver con Navidad, así que están buenas para regalar justamente en esta etapa, pero bueno, no es Terry Pratchett, o sea, y si uno se acerca a Terry Pratchett desde este libro, nunca va a imaginarse lo que después se va a encontrar en Mundo Disco. Para los fanáticos, y bueno, está bien, porque es Pratchett y yo leo lo que sea, si Pratchett me escribe una lista de supermercados, yo la leo, o sea, no hay problema. Pero salvo, o sea, vas viendo, digamos, a lo largo de la publicación en este libro de los cuentos, que cuanto más cerca estás del final, los cuentos se ponen cada vez más pratchianos y más interesantes, sobre todo el último, que incluso adelanta cosas de Mundo Disco. Y después, cuando me fijé en las fechas, claro, es que los últimos son a la par de cuando empieza a publicar Mundo Disco. Los primeros son de la década del 60 y los últimos son de la década del 80. Entonces se ve el progreso del escritor. También es interesante para verlo desde ese punto de vista, ¿no? Como los escritores no nacen de la nada y no nacen sobre todo escribiendo bien. Pues tampoco que están mal escritos, pero bueno, uno espera otras cosas o espera más. Así que bien, estuvo bien. Tampoco me encantó la gran cosa, no está a la altura de Mundo Disco. El siguiente libro, y con el que cierro la primera parte del mes de noviembre, es La paciencia del agua sobre cada piedra, de la escritora argentina Alejandra Camilla. Este libro también lo leí gracias a Dos Fueguitos. Es una suscripción antigua, reeditaron algunas suscripciones y bueno, yo pude conseguirlo. Yo había leído ya de Camilla otro, que no recuerdo, voy a estar poniendo acá seguramente la tapa, porque tiene unos nombres bellísimos, pero muy largos y no los fijo. Y me había gustado, me había parecido que escribía muy poéticamente y eran interesantes, y quería seguir. Y bueno, este venía con un montón de cosas en la cajita, preciosa, bueno, en fin. Qué maravilla de libro. Qué belleza de libro. Está muy por arriba de lo que me había gustado el otro libro de Camilla. Me pareció fascinante, obviamente, libros de relatos. En general ella escribe libros de relatos que están muy relacionados, algunos más realistamente, otros más fantásticamente, con los animales, con el mundo de los animales. Siempre hay algún animal ahí protagonizándolos de alguna forma. O lo que pasa con las relaciones humanas y las relaciones con animales. Relaciones humanas entre humanos y animales, a eso me refería.
Y es un libro bello, 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 pero a niveles increíbles, escrito maravillosamente, con unas historias eh, muy tiernas por momentos, también dramáticas, eh, tristes, pero al mismo tiempo con muchísima luminosidad. Bueno, explora todo, todo lo que se puede explorar cuando habla de, qué sé yo, la pérdida de mascotas o esos animales que fueron importantes a lo largo de la vida. No lo hace con, o sea, no es tremebundista, no es dramática porque sí, es muy sobria en su forma de contar, pero al mismo tiempo con una gran sensibilidad. Cada cuento es más hermoso que el anterior, el último cuento es una belleza. Bueno, mira, a ver, no puedo decir más que cosas maravillosas sobre este libro. Va a estar entre las mejores lecturas del año, seguro. Y la verdad que, bueno, hizo que fuera de cabeza al último libro que me queda por leer de Camilla, porque realmente, bueno, me fascinó. Es realmente un libro muy hermoso. Bueno, y hasta aquí llegamos, cerramos con ese cierre broche de oro de Camilla, este primer resumen. Espero que lo hayan disfrutado, que me cuenten, por supuesto, si leyeron alguno de estos libros, si leyeron a Negroni. Sé que hay gente, sé que estoy de la opinión impopular con respecto a este libro de Negroni, hay muchísima gente que le gusta. Bueno, cuéntenme y por qué es que les gusta. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo viaje. Chau, chau.